Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta jornada, agradecerle al doctor Rojas, que siempre nos acompaña y nos trae los temas que siempre nos interesa conocer un poquito más. Así que, bueno, bienvenidos a todos, bienvenido doctor Rojas, y bueno, gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Paula, por ambas por la invitación. Para mí siempre es un verdadero placer compartir este espacio con ustedes, con pacientes, con, con la comunidad, que realmente es un momento de intercambio muy enriquecedor. Para mí realmente es muy enriquecedor porque poder compartir estas experiencias, las dudas que puedan generar la presentación o el día a día realmente es algo muy interesante. Como decía Paula, yo voy a hacer una presentación. La presentación siempre es de alguna manera una excusa para mí, eh, porque abre lo que me parece más, lo más enriquecedor de todos, que es después el espacio para poder intercambiar experiencias, preguntas, opiniones de lo que es el día a día. Y el tema, como mencionaba Paula, tiene que ver con esto, con los tratamientos modificadores de la enfermedad, lo que llamamos modificadores de la enfermedad, que son los tratamientos que regulan al sistema inmune para hacer que el sistema inmune deje de generar estos procesos inflamatorios característicos de la enfermedad y que la enfermedad no avance. Yo acá le puse al título, ustedes todos recibieron o vieron el flyer, la comunicación de la presentación, y le puse algunos aspectos a considerar. Bueno, yo me presentó Susana, yo soy Juan Ignacio Rojas, yo coordino la unidad de enfermedades mielinizantes en el Hospital Universitario de SEMIC y codirijo el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Este es el flyer. Y en el flyer ustedes vieron estos tópicos, estos puntos relacionados a los tratamientos modificadores de la enfermedad, estos tratamientos que probablemente muchos de ustedes vengan utilizando, utilizaron o quizás estén en discusión para utilizar y que tienen que ver con esos tratamientos que regulan al sistema inmune. No voy a tocar los tratamientos sintomáticos, porque eso se va a tocar en la próxima charla, como mencionaba Pablo, esos tratamientos que están destinados a manejar el dolor, la fatiga, la espasticidad, eso no lo voy a tocar, sino que voy a tocar los otros tratamientos, esos que regulan al sistema inmune. Y voy a tocar estos puntos, estos que hacíamos mención y que se comunicaron durante la presentación de esta charla, que tiene que ver con cómo elegir el medicamento más adecuado. No me voy a meter específicamente en cada uno, pero sí algunos conceptos generales en cómo tratar las recaídas. Esto, si bien tiene que ver con otro aspecto, es algo importante entender porque nos metemos en la regulación del sistema inmune y cuándo se debe cambiar. Son tres puntos macros, grandes, pero importantes relacionados con la regulación del sistema inmune y los tratamientos modificadores de la enfermedad. De vuelta, ¿por qué modificadores de la enfermedad? Porque son los que apuntan al sistema inmune, a regular esa parte de la esclerosis múltiple que tiende a reconocer lo propio como extraño, a generar las inflamaciones y en la medida de que se generan las inflamaciones se lastima el cerebro y la médula. Y si se evita todo eso, se regula el sistema inmune, no se generan las inflamaciones, no avanza. Por eso es que modifican la enfermedad, por eso es que lo llamamos de esa manera, modificadores de la enfermedad, porque si no se generan las inflamaciones, se va a modificar el curso de la enfermedad, no va a avanzar la enfermedad. Por eso es que se los llaman modificadores de la enfermedad. Estos son mis conflictos de interés. Yo de alguna manera he participado en varias charlas durante mi historia profesional y esas charlas han sido apoyadas. Importante que lo tengan en cuenta, pero por supuesto no van a condicionar en nada lo que voy a hablar y comentar a lo largo de esta presentación, ni tampoco lo que vamos a discutir después de hacer mi presentación. Vamos con el primer tópico, que tiene que ver con cómo elegir el más adecuado y por qué es importante esto, y tiene que ver con algo que venimos mencionando de los últimos años y que hemos aprendido de estudiar
un montón de pacientes, no solo por supuesto en Argentina, sino en el mundo, y es que cada persona con esclerosis múltiple tiene su esclerosis múltiple. Y si bien esto puede parecer algo general o un concepto, lo que está diciendo es que cada persona tiene determinada cuán agresiva puede llegar a ser la enfermedad, cuán leve puede llegar a ser su enfermedad, y es por eso que es importante intentar determinar eso, cuán agresiva, cuán no agresiva es desde el comienzo de la enfermedad en base a cuántas recaídas ha tenido previo a hacer el diagnóstico, cuántas lesiones vemos en la resonancia a la hora de hacer el diagnóstico, cuántos se han recuperado los pacientes de esas recaídas, otros marcadores como a veces por ahí vemos las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, algunos datos de los análisis, la edad en la cual está debutando la enfermedad, el género, no es lo mismo a veces si se está dando esto en mujeres que en hombres, o sea que cada persona va a tener su esclerosis múltiple, está determinado en la información que está en los genes, en el componente inmunológico y que se traduce en todos esos otros factores, que vamos a ir a ver a la resonancia, a la clínica, en la recaída, en la recuperación, etc. Y eso, en definitiva, va a determinar que después, en esta discusión entre las personas con esclerosis múltiple y los profesionales, los médicos que van a estar interactuando con las personas con esclerosis múltiple, definan cuán agresiva es y elijan un tratamiento más o menos potente, más o menos seguro, que tenga más o menos carga de tratamiento para ese paciente en base a eso. Es lo que apuntamos a la individualización del tratamiento, seleccionar un tratamiento para cada paciente. Algo que sí consensuamos y que en esto no hay prácticamente discusión de si vamos a elegir medicamentos más potentes, menos potentes, es que el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible. Es decir, inmediatamente después de que se hace el diagnóstico, tiene que implementarse el tratamiento, no hay que perder el tiempo. Y hoy entendemos que mientras más rápido pongamos un tratamiento, más chances vamos a tener de controlar el componente inmunológico y modificar el curso de la enfermedad y evitar que la enfermedad progrese. En eso no hay disenso. En el mundo, entre todos los que hacemos esclerosis múltiple estamos de acuerdo y es por eso que los criterios diagnósticos cada vez fueron modificándose para hacer un diagnóstico lo más temprano posible y empezar un tratamiento lo más temprano posible. Antes, cuando no había tratamiento, los pacientes veíamos cómo seguían el curso natural de la enfermedad, en algunos casos progresaban, en otros casos no, pero en general la tendencia era progresar. Cuando aparecieron los tratamientos, en algunos casos los iniciábamos pero tardíamente, modificábamos la historia, pero había más chances de progresar que no progresar. En la medida de que entendimos que mientras más temprano poníamos los tratamientos, menos probabilidades empezamos a ver de progresar. Y mientras más precoz usamos los medicamentos, más probabilidades hay de que la enfermedad no progrese. Por eso es importantísimo hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Así es como fueron apareciendo los distintos medicamentos que hoy están disponibles para modificar la enfermedad. De vuelta, modificar la enfermedad hoy en tratamientos es igual a ir a regular al sistema inmune para que no se generen las inflamaciones. Los primeros que estuvieron disponibles fueron los interferones, beta 1A, beta 1B, el primero fue el beta 1B. Después apareció el acetato de glatiramer, medicamentos inyectables. Después empezamos a utilizar los inmunosupresores más potentes, los utilizamos un tiempo y después los dejamos de utilizar hasta que aparecieron anticuerpos monoclonales como fue natalizumab, medicamentos ya más potentes, más inteligentes, pero teníamos que controlar más la seguridad. Apareció el primer medicamento oral disponible para regular al sistema inmune en esclerosis múltiple, que fue fingolimod, en el 2010, disponible comercialmente en el 2011. Apareció otro medicamento oral como teriflunomide en el 2013 y otro anticuerpo monoclonal como fue alemtuzumab. Otro medicamento oral en el 2014 como dimetilfumarato
y otro interferón, pero con una forma más cómoda de utilizarse, como el interferón pegilado. Se siguieron investigando otros medicamentos que los utilizamos un tiempo, pero después los dejamos de utilizar. Apareció otro anticuerpo monoclonal como ocrelizumab, que hoy lo utilizamos no solamente en forma de recaída y remisión, sino también en formas primarias progresivas. Medicamentos orales como cladribina, que tienen la capacidad de regular al sistema inmune reconstituyéndolo y no utilizándolo de manera sostenida, algo muy interesante. Y hoy fueron apareciendo más y más, como son siponimod para formas secundarias progresivas, ozanimod, reguladores selectivos orales, y ofatumumab, otro anticuerpo monoclonal. Como ven, fueron apareciendo muchos medicamentos reguladores del sistema inmune que se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo y fueron haciendo cada vez más selectiva la regulación del sistema inmune y el control de ese componente inflamatorio. ¿Para qué? Para esto, para evitar la progresión, utilizar medicamentos más selectivos, más individualizados a la medida de cada paciente, para evitar la progresión de la enfermedad. Entendiendo de que la selección de la medicación, sin dudas, no tiene que ver solamente con la potencia, es decir, evitar la progresión, que el paciente no tenga recaídas ni tenga lesiones en la resonancia. Que hay otros factores que son también muy importantes a la hora de elegir el medicamento entre el paciente y su médico, que tienen que ver con las comorbilidades. Hay personas con esclerosis múltiple que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que ciertos medicamentos no pueden ser utilizados y entonces eso condiciona la seguridad, condiciona la selección de algunos medicamentos, que quieren ser mamás, entonces algunos medicamentos orales no los podemos utilizar. La vía de administración, vienen utilizando medicamentos inyectables y utilizar más medicamentos inyectables tampoco es algo que se sugiere o que muchas veces utilizamos, que empiezan a utilizar ciertos medicamentos y les generan efectos adversos, entonces vamos por otra vía. El acceso a ciertos medicamentos es una limitante y en algunas ocasiones poder acceder a ciertos medicamentos muy potentes nos limita desde el tiempo, desde que pasa mucho tiempo hasta poder acceder, entonces pueda llegar a ser un condicionante de la selección de medicamentos o factores relacionados con el fármaco, ciertos aspectos de la conveniencia. Es decir, hay medicamentos que los tenemos que controlar muy de cerca, tenemos que hacer análisis todos los meses y hay pacientes que por ahí no podemos acceder a hacer análisis todos los meses, entonces esos medicamentos puede que no sean los mejores para esos pacientes. Aspectos relacionados con el tema de los controles infectológicos de los pacientes. Entonces, no solamente pasa la elección del medicamento por la eficacia o por la seguridad, sino que hay otros factores que condicionan la selección de los medicamentos. Pero es importante entender que hoy contamos con una gran cantidad de medicamentos que nos dan un amplio abanico de eficacia, de potencia, de vías de administración, y que a la hora de elegir una medicación lo que hacemos es individualizar, ver cuán agresiva es la enfermedad en cada paciente, en base a las recaídas, a las lesiones en la resonancia, vemos la potencia de los medicamentos y nos sentamos con los pacientes y vamos eligiendo en base a esto, a la enfermedad, a los medicamentos disponibles, a la selección, y eso va a determinar el medicamento que se va eligiendo. Entendiendo que un factor muy importante también es la preferencia de los tratamientos por parte del paciente. El paciente tiene un rol central en la selección de los medicamentos. Y fíjense que cuando los pacientes eligen, muchas veces el principal determinante de elección de la medicación pasa por que los medicamentos no le generen eventos adversos significativos. Este es un estudio, el año pasado, creo que hicimos una charla en donde presentamos estos resultados. Este es un estudio que hicimos en Argentina, siguiendo esta línea de estudios que se hicieron en el mundo, en donde cuáles son las principales preferencias por parte de los pacientes a la hora de elegir una medicación. Y las principales preferencias por parte de los pacientes pasan por que los medicamentos en general no les generen eventos adversos significativos, incluso por encima, en algunos casos, de la eficacia.
A diferencia de lo que pasa por la preferencia por parte de los médicos. Los médicos en general prefieren de los medicamentos que sean muy potentes. Cierto, pero los médicos no se están poniendo los medicamentos. Los pacientes que sí se están poniendo los medicamentos, sin duda se están buscando que hagan bien, que la enfermedad esté controlada, pero están buscando, por supuesto, que la seguridad de esa medicación sea buena, que no les genere, por otro lado, efectos adversos que los lleven a adquirir o tener ciertas reacciones que no hubiesen tenido por no aplicárselos. O sea que es un balance y la preferencia del paciente es muy importante a la hora de elegir una medicación y es esta decisión lo que determina la selección de la medicación. A la hora de hacer un resumen de cómo elegir la medicación, quizás los dos mensajes más importantes tienen que ver con, hoy hay bastantes medicamentos disponibles para regular el sistema inmune. La elección de la medicación va a estar determinada principalmente por cuáles son las características de la enfermedad desde el comienzo, durante la evolución. En base a esas características de la enfermedad, en la discusión entre el paciente y su médico, la selección del tratamiento individualizado, el mejor tratamiento para controlar la enfermedad en ese momento y evitar que la enfermedad progrese, teniendo en cuenta, por supuesto, la medicación que controle la enfermedad y la preferencia del paciente. Esos son dos puntos centrales a la hora de elegir la mejor medicación para controlar ese instante de la enfermedad y evitar la progresión. Con respecto al punto de qué son y cómo tratar las recaídas, hoy hay que entender, o quizás el concepto de las recaídas son inflamaciones que se dan cuando la enfermedad no se controla, ya sea cuando está empezando la enfermedad o durante el curso. Una vez que ya se hizo el diagnóstico, uno puede empezar un tratamiento y el componente inflamatorio, el componente inmunológico se escapa al control del tratamiento. Entonces aparecen nuevas inflamaciones, esas inflamaciones tocan áreas en el cerebro o en la médula y esas áreas que tocan generan síntomas. Todo síntoma que dura al menos 24 horas y que son eventualmente nuevos o que son exacerbaciones de síntomas anteriores, pero que tienen este patrón temporal, que duran al menos 24 horas sostenidos y que progresan, podrían llegar a ser recaídas. Es importante destacar que las recaídas, cuando uno hace un diagnóstico de la recaída, tiene que excluir otras causas. Y cuando uno dice que tiene que excluir otras causas, lo que hace es excluir que no se esté cursando con una infección urinaria, un trastorno, ya sea una anemia, un trastorno metabólico, una bajada de sodio. Por eso es que uno muchas veces en la charla con el paciente que empieza a tener síntomas nuevos, que se instalan, empieza a disminuir la agudeza visual, empieza a ver menos de un ojo junto con dolor en ese ojo progresivo que dura al menos 24 horas, de las cosas que empieza a preguntarle es si está cursando con fiebre, si está incorporando un medicamento nuevo, si tiene dolor o ardor para hacer pis. O sea, está excluyendo que atrás de estos síntomas nuevos no haya una infección, no haya la incorporación de un medicamento nuevo, todas otras cosas que puedan estar generando estos síntomas. Cuando uno excluye estas cosas, ya sea una infección, una medicación nueva u otra explicación, podríamos estar en presencia de una recaída, una inflamación nueva. Recaída es igual a inflamación nueva. Cuando uno ve una recaída, se plantea si tratar o no tratar. No todas las recaídas hay que tratarlas. Las recaídas que no impactan funcionalmente en el paciente no deben ser tratadas. Hoy no las tratamos. Muchas veces nos encontramos con inflamaciones que generan hormigueos leves en una mano, en una pierna, y que no impactan funcionalmente, no le molestan al paciente. Esos síntomas los vamos observando y los controlamos. Lo más probable es que duren
unos 3, 4, 5 días y después empiecen a disminuir y desaparezcan. Entonces no los tratamos. Pero las recaídas que impactan funcionalmente al paciente, ya sea generan molestias significativas o empiezan a generar debilidad y los pacientes dejan de hacer cosas por esas inflamaciones y por esas recaídas, sí los tratamos. Cuando diagnosticamos una recaída y esa recaída impacta funcionalmente y se decide un tratamiento, el tratamiento es con corticoides a altas dosis. Y los corticoides a altas dosis es utilizar 1 gramo de corticoides por vía endovenosa durante 3 a 5 días. De esta forma tratamos las recaídas para frenar la inflamación y revertirla lo más rápido posible. Este es el tratamiento que hoy utilizamos para las recaídas. Después de hacer este tratamiento de la recaída con corticoides durante 3 a 5 días, cortamos el tratamiento y se acabó. En algunas ocasiones, después de hacerlo por vía endovenosa siempre, dejamos algunas dosis pequeñas de corticoides vía oral, pero en esclerosis múltiple es raro. A veces si lo hacemos en las enfermedades del espectro de neuromielitis óptica, pero en esclerosis múltiple es raro que dejemos corticoides por vía oral. En raras ocasiones, en pacientes con esclerosis múltiple, si no responden a los corticoides vía oral, a los corticoides por vía endovenosa, hacemos plasmaféresis. Pero esto es prácticamente una rareza que lo hagamos en esclerosis múltiple. En enfermedades del espectro de neuromielitis óptica es mucho más frecuente que utilicemos plasmaféresis para tratar las recaídas. Quédense con el concepto de que las recaídas son inflamaciones que ocurren ya sea en el cerebro o en la médula. Se traducen esas inflamaciones como síntomas nuevos que se van instalando y que van progresando en el tiempo, que duran al menos 24 horas. En general, si vemos la historia natural de una recaída, suele durar entre 5 o 7 días y después va disminuyendo progresivamente y en el lapso de 2 o 3 semanas los síntomas desaparecen. No quita que haya pacientes que tengan síntomas más prolongados, más duraderos, pero en general ese tiempo dura una recaída. Cuando vemos síntomas nuevos que se instalan y nos hacen pensar en una recaída en todo paciente con esclerosis múltiple, lo más importante es excluir que no tenga otra cosa antes de decirle que tiene una recaída, como una infección urinaria, un bolo fecal, que no tenga una caída del sodio o que no esté incorporando un medicamento nuevo. Si excluimos todo eso y diagnosticamos una recaída, vamos a evaluar si tratamos o no tratamos. No toda recaída se trata, aquellas recaídas que impactan funcionalmente el paciente se trata. Y cuando los tratamos son corticoides a altas dosis. 3 a 5 días, después de eso cortamos. Y con eso manejamos las recaídas en esclerosis múltiple. Cuando usamos corticoides a altas dosis hay que tener algunos cuidados porque no se olviden que son dosis muy altas de corticoides. Entonces los pacientes en general suelen tener insomnio, dificultades para dormirse a la noche, están más agitados, ansiosos, se brotan en la piel, tienen náuseas, ganas de vomitar en algunos casos, les sube la presión, les sube el azúcar en sangre, se hinchan en los pies. Estos son los síntomas más comunes que solemos ver con las altas dosis de corticoides. Pero dura mientras dura estos 3 a 5 días. Una vez que interrumpimos, todos estos síntomas empiezan a bajar. Entonces, los vamos manejando, los ayudamos a que puedan descansar. A veces usamos dosis bajas de benzodiazepinas como clonazepam, el omeprazol, el protector gástrico, y los vamos controlando para que estos síntomas lo molesten lo menos posible durante estos 3 a 5 días. Pero vale la pena, sobre todo cuando las recaídas molestan. Así manejamos las recaídas. Vamos al tercer tópico, que tiene que ver con cuándo se debe cambiar el tratamiento en esclerosis múltiple. Y este es un punto que genera mucha controversia y mucha discusión en los distintos foros y encuentros de profesionales que nos dedicamos a esclerosis múltiple.
Para hacerlo sencillo, básicamente hay 3 instancias en donde nos planteamos el cambio de tratamiento en esclerosis múltiple. Una persona con esclerosis múltiple que empieza un tratamiento y lo está utilizando correctamente, se puede plantear el cambio en estas 2 instancias, y yo después voy a plantear una tercera instancia. Estas 2 instancias son: ¿está fallando la medicación o tiene una intolerancia / eventos adversos a la medicación? ¿Qué significa? Vamos a la primera. ¿Qué significa que está fallando la medicación? Que está fallando la medicación significa que no está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando incorporamos una medicación, cualquiera de las que yo mencioné al comienzo en esa línea temporal, el paciente se le hace un diagnóstico de esclerosis múltiple y se decidió en base a las recaídas, las lesiones en la resonancia, la preferencia del paciente por el tratamiento, el estilo de vida, la decisión, la planificación familiar, se eligió un tratamiento. Cada vez que se empieza con una medicación, el objetivo es el mismo para todos los medicamentos, independientemente de la medicación, que es que no haya más recaídas, que no haya más lesiones en la resonancia, que no cambie el examen físico, desde el lado de la eficacia. Ese objetivo se lo vamos a exigir a todos los medicamentos. 0 tolerancia en relación a actividad. No tiene que haber más actividad. Es cierto que hay que dejarlos actuar. Hay que darles un tiempo en el cual los medicamentos actúan. En general les damos de 6 a 7, 8 meses para que los medicamentos actúen, ¿sí? Hoy hay medicamentos que se llaman de reconstitución, que hay que darles más tiempo para que actúen. 24 meses, 18 a 24 meses para que actúen. Pero el 80% de los medicamentos son de lo que se llaman terapias de mantenimiento. Hay que usarlos todos los días o eventualmente de forma mensual. Y en la medida de que los utilizamos diariamente o mensualmente o semestralmente, esos medicamentos van generando un efecto sobre el sistema inmune y van regulando al sistema inmune. Y después de ese periodo de tiempo de 6 a 8 meses, consiguieron su pico de efecto y a partir de ahí van a empezar a actuar. Y a partir de ahí los vamos a controlar. Y a partir de ahí vamos a ir a hacer controles clínicos para que no haya más recaídas y controles de resonancia para ver que no aparezcan nuevas lesiones en la resonancia. Si en el seguimiento vemos que hay recaídas, lesiones en la resonancia o aumento de lo que es el EDSS, cambia el examen físico, hay algo que está mal. Ese medicamento no está haciendo lo que queremos que haga, que es que regula el sistema inmune, y tenemos que pensar que está fallando la medicación. Si vemos que eso pasa y está fallando la medicación, hay que cambiar la medicación. Esa es una indicación por la cual hay que cambiar la medicación. No es intolerable, es prácticamente un pecado ver que alguien esté teniendo actividad de la enfermedad, esté teniendo recaídas, lesiones en la resonancia y se mantenga la misma medicación. Es decir, el medicamento esté fallando y se siga manteniendo la misma medicación. Por supuesto que hay que considerar ciertas cosas. Una es que se use la medicación de la manera correcta, que sean medicamentos que no haya que esperarlos a que se acumulen o que tengan el tiempo de acción. Pero en general el concepto es, el medicamento cuando lo ponemos tiene que controlar la actividad inflamatoria y no tiene que generarse más actividad. El otro punto por el cual cambiamos una medicación es la intolerancia. Se generan efectos adversos que hace que el paciente no tolere utilizar esa medicación. Y esa es la segunda instancia por la cual cambiamos una medicación. Es decir, los pacientes empiezan a utilizar un medicamento y tienen muchos efectos adversos, ya sea clínicos, tienen mucha fatiga, muchos fenómenos tipo flu-like que hacen que su día a día sea de muy mala calidad, o tienen efectos adversos de tipo hematológicos, vemos un descenso de los glóbulos rojos, una anemia significativa, una intolerancia hepática,
vemos que las enzimas hepáticas suben significativamente, una hepatitis o un descenso de los glóbulos blancos significativo, es decir, hay una intolerancia, se genera efectos adversos asociados a la medicación o empiezan a tener infecciones recurrentes o ni hablar infecciones oportunistas asociadas al medicamento que vengan utilizando. Esos son efectos adversos asociados al medicamento que vengan utilizando. Cuando los efectos adversos generan un incremento o sobrepasan el beneficio, nos llevan a modificar la medicación. Y son la segunda causa por la cual modificamos los medicamentos. Es decir, los cambiamos cuando fallan o cuando generan eventos adversos significativos que hacen que decidamos que ese medicamento no sea para ese paciente y modificamos ese tratamiento. Y muchas veces tiene más que ver con la calidad de vida para ese paciente que eventos adversos significativos. Es decir, una hepatitis, una elevación de enzimas hepáticas no genera ningún síntoma en el día a día del paciente. Sin embargo, uno, por supuesto, cambia la medicación porque una hepatitis puede ser severamente o muy grave para un paciente. Pero otras veces se generan efectos tipo flu-like para el paciente que hacen que su calidad de vida sea muy mala y eso nos lleva a cambiar la medicación más allá que un flu-like, por supuesto no va a ser mortal para el paciente, pero un flu-like impacta sobre la calidad de vida y hace que su día a día sea muy malo. Aún así eso tiene que ser un determinante y es muchas veces el determinante para cambiar la medicación. La tercera causa por la cual cambiamos un tratamiento tiene que ver con la alta carga del tratamiento. Y este es un concepto relativamente nuevo y es que hay medicamentos que impactan mucho en el día a día de los pacientes. Les genera unir todo el tiempo a hacer consultas, el estar haciendo medicamentos que tienen mucha carga, de estar aplicándoselos, de ir a hospitales de día o centros para infundirse la medicación y hace que los pacientes dejen de aplicarse los medicamentos. Fíjense, este gráfico nada más tiene que ver con de los registros europeos. La segunda causa por la cual los pacientes dejan de utilizar los medicamentos tiene que ver con la carga. Entonces, es importante considerarlo para que no dejen de utilizarse los medicamentos por una alta carga del tratamiento. Entonces, hoy se están viendo medicamentos que no tengan una alta carga, que no tenga que estar usándose muchas pastillas diarias o no tengan que tener muchos controles, justamente para que no dejen de utilizarse los medicamentos por la alta carga del tratamiento. De ahí que se estén evaluando cuál es la preferencia de los pacientes relacionados al tratamiento, qué prefieren en relación a la vía de administración, la frecuencia de administración, justamente para que esta alta carga del tratamiento no sea un determinante de no utilización de los medicamentos y que se dejen de utilizar los medicamentos por la alta carga que puedan llegar a tener. Los mensajes claves por ahí en estos tres tópicos de los tratamientos modificadores de la enfermedad tienen que ver con lo siguiente. Cuando hablamos de tratamientos modificadores de la enfermedad, estamos hablando de estos medicamentos que regulan al sistema inmune, que modifican al sistema inmune y hacen que no aparezcan en lo posible nuevas inflamaciones que generen recaídas, lesiones en la resonancia y que la enfermedad progrese. Si eso no aparece, la enfermedad no va a avanzar. Si la enfermedad no avanza, esto no va a progresar. De eso hablamos cuando hablamos de tratamientos modificadores. Específicamente estamos hablando de esa línea temporal que yo les mostraba, cómo fueron evolucionando los interferones, el acetato de glatiramab, natalizumab, fingolimod, teriflunomide, alemtuzumab, dimetilfumarato, cladribino, crelisumab, siponimod, ofatumumab, alemtuzumab, todos esos medicamentos destinados a regular al sistema inmune, destinados a regularlos cuanto antes, apenas hacemos el diagnóstico. Y ser aplicados no solo desde el diagnóstico, sino durante el seguimiento para ser identificados, por supuesto, en aquellos pacientes que funcionan y cuando no funcionan. Porque cuando identificamos que no funcionan, ser cambiados rápidamente justamente para evitar nuevas actividades.
Hoy la individualización y la selección está determinando eso, utilizar medicamentos para cada paciente. Cuando los cambiamos en aquellos pacientes en los cuales no funcionan, cuando vemos eventos adversos o cuando hay una alta carga al tratamiento. Y por supuesto hay una decisión conjunta. Relacionado a recaídas, tengan en cuenta que es una recaída, esos síntomas nuevos que duran, no le den mucha bolilla al síntoma que aparece y desaparece y dura minutos u horas. No toda recaída se trata, aquellas recaídas que impactan funcionalmente y cuando decidimos tratarlas son corticoides a altas dosis. Quizás esos son los mensajes más importantes de esta presentación en relación a tratamientos modificadores, recaídas y cuándo tratar y cuándo no tratar o interrumpir tratamientos y en qué momento. Gracias.